El viento cortaba el valle con ese frío que hacía visible el aliento, y Amanda Cole apretó con más fuerza la mano enguantada de su hija mientras subían las escaleras del juzgado. La luz invernal caía en ángulos agudos sobre la piedra, y la multitud de posibles compradores se acurrucaba para protegerse del frío, con la respiración alzándose como fantasmas. Lily, de 8 años, miró a su madre con ojos que habían aprendido demasiado pronto, la clase de comprensión que los niños no deberían tener que cargar. 3 meses atrás, Amanda había sido Amanda Hayes, una enfermera con un sueldo fijo, un apartamento cómodo en las afueras de Denver, una vida con sentido. Luego, el juego de su marido se lo había quitado. Primero llegaron las deudas, luego las mentiras, luego la desaparición con lo poco que les quedaba de ahorros. Había vendido su coche, sus muebles, todo menos los cuentos favoritos de Lily. Ahora estaba en una subasta del juzgado con $28 en la cartera y una hija que necesitaba un hogar. Antes de continuar, por favor, apóyanos, suscríbete y dale a me gusta. Esto nos motiva a crear historias más impactantes. Comencemos. La voz del subastador resonó por el césped helado, anunciando las propiedades una a una. Casas embargadas por impuestos. Granjas embargadas. Con cada llamada, las ofertas subían, $2,000 por aquí, $5,000 por allá, mucho más allá de lo que Amanda podía alcanzar. Observaba cómo inversores y lugareños con dinero real reclamaban sus ofertas, y ella se quedó, aferrada a la lista del condado, buscando cualquier cosa a su alcance desesperado. Quizás era simple supervivencia. No tenían a dónde ir cuando se acabara el dinero del motel la semana siguiente. O quizás fue la tenaz y profunda determinación que la había ayudado a superar la separación, la negativa a aceptar que no había salida para ellos. La voz del subastador cortó el frío. Lote 17. Cabaña Coldwater Ridge, 5 acres, sin servicios públicos. Propiedad abandonada desde la tormenta de nieve de 1989. Oferta inicial, $500. El silencio se apoderó de la multitud. Incluso los cazadores de ofertas parecían desinteresados en un montón de madera podrida a kilómetros de distancia. A Amanda se le encogió el corazón. Era la última propiedad de la lista. El subastador repitió la puja inicial, atento a las manos alzadas. No hubo ninguna. Bajó la puja. $200. ¿Alguien? Todavía nada. $100. ¿Tengo $100? La multitud permaneció impasible y Amanda sintió que algo se movía dentro de su pecho, una certeza repentina e inexplicable, como el momento en urgencias cuando simplemente saber un paciente lo logrará. La voz del subastador ahora tenía un tono de frustración. $50. ¿Alguien ofrece $50 por esta propiedad? El condado la necesita fuera del censo fiscal. Amanda dio un paso adelante, con voz firme a pesar de su corazón acelerado. Me lo llevo. La multitud se giró. Un hombre con un abrigo de lana caro sonrió con sorna, susurrando algo a su compañero que provocó risas. El subastador la miró de reojo. Disculpe, señora. ¿Cuál es su puja? Amanda enderezó los hombros, ignorando el calor que le subía por la nuca. $10. La risa recorrió la multitud reunida, educada y despectiva. $10 por una propiedad de 2 hectáreas con cabaña. El tono del subastador sugería que había perdido la cabeza. Señora, no hay calefacción, ni plomería, ni estructura. Ese lugar se ha estado pudriendo desde 1989. Será mejor que duerma en su coche. Amanda sostuvo su mirada fijamente, pensando en los ojos de Lily en la habitación del motel, las delgadas paredes que reflejaban la desesperación ajena, la lenta erosión de la esperanza de su hija. Pensó en la enfermera que había criado sola a sus 3 hijos en un estudio, quien le había enseñado que el hogar no era un lugar, era algo que luchó para. A veces lo más valiente es apostarlo todo a nada, dijo Amanda en voz baja. Tengo $10. ¿Y no tienes otros postores?
El subastador conversó brevemente con un funcionario del condado. El hombre del abrigo de lana negó con la cabeza y se alejó, despidiéndola con un gesto. Vendido, dijo finalmente el subastador. $10. Por favor, hable con el empleado para la documentación. Mientras Amanda rebuscaba en su bolso un billete de $10, casi una cuarta parte de lo que le quedaba, Lily tiró de su manga. «Mamá, ¿de verdad vamos a vivir en esa cabaña?» Amanda guardó la llave oxidada y la escritura hecha jirones en su bolsillo, sintiendo su peso. El juzgado estaba convencido de que estaba loca. La multitud se rió. Pero allí, en la escalinata del juzgado, con la mano de su hija en la suya, Amanda sintió algo que no había sentido en meses. Una elección que fue solo suya. Sí, le dijo a Lily, aunque no estaba del todo segura de si acababa de encontrar la salvación o había cometido el peor error de su vida. Vamos a Coldwater Ridge. Y lo haremos nuestro. El viaje duró 2 horas, los últimos 40 minutos por un camino de tierra lleno de baches que amenazaba con destrozar su viejo Honda. Con cada kilómetro, lo poco que quedaba de civilización se desvanecía, primero los suburbios, luego los pequeños pueblos, y luego incluso las granjas dispersas. No quedaba nada más que un denso bosque, árboles desnudos con sus ramas extendidas como dedos esqueléticos y algún que otro camino de tierra que se bifurcaba en la oscuridad. Amanda agarró el volante con más fuerza, ignorando las señales de advertencia de su mente racional. Esto era una locura. Había traído a su hija al desierto sin ningún plan más allá de arriesgarse desesperadamente por un refugio de $10. David lo habría usado en su contra, otra prueba de sus decisiones impulsivas, que él había citado durante las audiencias de custodia. Ella no puede proporcionar estabilidad, él había dicho. No puedo pensar racionalmente bajo presión. El GPS perdió la señal hace 20 minutos. Ahora se guiaban por el rudimentario mapa que el secretario del condado había dibujado al dorso de su escritura. A la izquierda, en los pinos gemelos, ella había escrito, sigue el valle hacia abajo. La cabaña está en la cresta. A su lado, Lily pegó la cara a la ventana, inusualmente silenciosa. El motel había sido horrible. Paredes delgadas que soportaban discusiones, el peso constante de la escasez de fondos, el olor a desesperación ajena filtrándose a través del barniz barato. Pero al menos tenía electricidad. Agua corriente. Una conexión con el mundo que conocían. Fue como conducir fuera del borde del mapa. El camino se curvaba bruscamente alrededor de un enorme afloramiento de piedra y, de repente, su nuevo hogar apareció entre los árboles. El corazón de Amanda se hundió. Cabina era una descripción generosa de la estructura que tenían delante. Un pequeño edificio de una sola planta con el techo hundido y ventanas tapiadas. El porche se inclinaba peligrosamente hacia un lado, con escalones podridos que conducían a una puerta cerrada con un candado oxidado. La chimenea estaba medio derrumbada, y lo que una vez pudo haber sido un jardín había vuelto a ser hierba silvestre, hasta las rodillas, y ramas dispersas. La nieve se había acumulado contra los cimientos, y el hielo colgaba de los aleros como dientes congelados. Bueno, dijo Lily, con una voz cuidadosa y neutral que le rompió el corazón a Amanda, definitivamente es una cabaña. Amanda forzó una sonrisa, negándose a que su hija viera la duda que se acumulaba en su pecho. Necesita reformas. Pero es nuestra. Sin alquiler, sin hipoteca, nadie nos la puede quitar. Solo un lugar para recuperar el aliento y pensar en lo que viene después. Aparcó el coche y se acercaron con cautela, sorteando ramas caídas y maleza que habían consumido la propiedad. Amanda probó el candado, encontrándolo sólido a pesar del óxido. La llave del secretario del condado, una vieja pieza de hierro que parecía sacada de un museo histórico, encajaba sorprendentemente bien. La cerradura se abrió con un chirrido reticente. El olor los golpeó primero. Un aire mohoso, cargado de décadas de abandono, con algo más antiguo por debajo, decadencia, quizás, o secretos. Amanda abrió la puerta, dejando que la tenue luz invernal se filtrara en el interior en penumbra.
El interior de la cabaña era un cementerio de vidas olvidadas. El polvo flotaba en el aire como un tiempo suspendido. Una silla desplomada yacía de lado. Los restos de una estufa de leña, medio enterrados entre los escombros, reposaban contra la pared del fondo. La escarcha cubría los bordes de las ventanas tapiadas, y las tablas del suelo crujían ominosamente bajo los pasos cautelosos de Amanda. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la tenue luz, vio algo que la hizo detenerse. En una pared, cerca de donde debería haber estado la chimenea, unas letras talladas captaron el resplandor de su linterna. J.M., 1989. No dejes que te lleve. Amanda contuvo la respiración. Pasó los dedos por el grabado, la madera se sentía suave al tacto tras décadas de manos que pasaban por el lugar. El tallado era profundo, deliberado, alguien se había tomado su tiempo, había querido dejar una marca que perdurara. ¿Mamá? La voz de Lily era baja y asustada. ¿Quién es J.M.? Amanda no respondió. Aún no sabía que acababa de entrar en la historia inconclusa de otra persona. No sabía que algunas cosas enterradas en el hielo y el tiempo nunca mueren del todo, esperan. Y observan. Lo único que sabía era que el viento exterior había cambiado y, por un momento, la cabaña se había sentido menos como una tumba y más como un comienzo. No se aventuraron mucho en la cabaña esa primera noche. Amanda estaba demasiado consciente de los daños estructurales, demasiado consciente del creciente miedo de Lily, demasiado agotada por el viaje y la adrenalina de la subasta. En cambio, acamparon en la sala, el único espacio que no parecía que se fuera a derrumbar. Amanda ya lo había previsto. En el estacionamiento del motel, antes de irse de Denver, había comprado 2 sacos de dormir, 3 mantas y una linterna de pilas con pilas de repuesto. Había empacado frijoles enlatados, galletas, mantequilla de cacahuete y una pequeña estufa de camping que había usado años atrás, en un viaje de campamento con sus padres. No tenía otra fuente de calor que la estufa de camping, y usarla en interiores era peligroso, pero no tenía otra opción. La chimenea de la cabaña estaba obstruida por el hollín y la creosota, y la estufa de leña estaba demasiado dañada como para confiar en ella. Al anochecer por completo, la temperatura bajó. Amanda le puso varias capas de ropa a Lily, le puso otra manta y se sentó junto a su hija en el saco de dormir, usando su calor corporal como protección adicional contra el frío. Cuéntame una historia, susurró Lily, su aliento visible en pequeñas nubes. Amanda pensó en todas las historias que había contado en los últimos 3 meses, historias sobre cómo todo estaría bien, sobre cómo su padre los amaba aunque los había abandonado, sobre cómo a veces las cosas rotas podían arreglarse. Estaba cansada de esas historias. En cambio, miró las iniciales talladas en la pared, visibles a la luz de la linterna. Una vez, comenzó Amanda, vivía alguien en esta cabaña. Alguien llamado J.M. Y grabaron su nombre en esta pared, señaló las letras, porque querían dejar huella. Querían decir, estuve aquí. Existí. Importé. ¿De verdad?, preguntó Lily. ¿Importaron? Sí, dijo Amanda. Porque ahora pensamos en ellos. Porque su historia no terminó cuando dejaron este lugar. Sigue aquí, esperando a que alguien la encuentre. No le contó a Lily sobre la tormenta de nieve de 1989 ni sobre el abandono de la propiedad desde entonces. No dijo, este lugar ha estado muerto durante 35 años, en lugar de eso, abrazó a su hija y escuchó el viento moverse por el valle exterior. Vamos a añadir nuestra historia a este lugar, susurró Amanda. La nuestra y la de J.M. Vamos a convertir esta cabaña en algo que vuelva a ser importante. Lily finalmente se durmió, su pequeño cuerpo cálido contra el pecho de Amanda. Amanda permaneció despierta durante horas, contemplando las letras talladas y preguntándose qué le habría pasado a J.M. en 1989. Se preguntó si habrían sobrevivido a la ventisca. Se preguntó si alguna vez se habrían sentido tan desesperados y aterrorizados como Amanda ahora.
En algún lugar de la oscuridad, una tabla crujió, madera vieja asentándose, o el viento probando las paredes, o algo completamente distinto. Amanda no se movió. Mantuvo la vista fija en las letras a la luz de la linterna. No dejes que te lleve la talla, decía. Amanda abrazó a su hija con más fuerza y le susurró en la oscuridad, no lo haré. Lo prometo. Pero incluso mientras lo decía, no estaba segura de qué amenaza advertía, el frío, el aislamiento, la vida que había dejado atrás, o algo más. Algo que vivía en esta cabaña y llevaba 35 años esperando a que alguien lo encontrara. Afuera, el viento soplaba con más fuerza, trayendo desde la cresta el aroma de la nieve y de los viejos secretos. La mañana llegó gris y reticente a través de las ventanas tapiadas. Amanda despertó rígida y con frío. Lily seguía acurrucada contra su pecho, respirando superficialmente y con un sueño uniforme. La linterna se había apagado en algún momento de la noche, con la batería agotada. A la tenue luz del día que se filtraba por las grietas de las tablas, la cabaña parecía aún peor que la noche anterior, menos como una casa para reformar y más como una tumba que alguien había olvidado sellar. Amanda salió con cuidado del saco de dormir, moviéndose despacio para no molestar a Lily. Su aliento se formaba en una nube frente a su cara. La temperatura dentro de la cabaña no debía de superar los 10 grados. Afuera, había nevado recientemente, al menos 15 centímetros, quizá más. La tormenta había llegado mientras dormían. Apartó con cuidado la esquina de una de las ventanas tapiadas, sin querer tocar nada que pudiera ser estructural. El bosque, más allá, estaba en absoluto silencio. La nieve colgaba pesadamente de las ramas perennes, y el cielo tenía el color del hormigón viejo. No había viento esa mañana, lo que, de alguna manera, hacía que el silencio se sintiera aún más pesado, más opresivo. Como si el propio bosque contuviera la respiración. Amanda había pasado años en salas de urgencias, lugares de caos controlado donde se debían tomar decisiones cruciales en segundos. Entendía las crisis. Pero esto era diferente. Era la ausencia de crisis. Era la sensación de estar completamente sola. Se giró y encontró a Lily despierta, observándola con esos ojos demasiado viejos. ¿Qué tan frío hace?, preguntó Lily. Hace bastante frío, dijo Amanda, lo cual no era una respuesta, pero era sincero. Necesitamos calentar. Esa es la prioridad. Había investigado durante las 3 semanas que transcurrieron desde que ganó la cabaña hasta hoy. Había leído publicaciones antiguas de foros de colonos sobre cómo encender fogatas y cómo sobrevivir en cabañas remotas. Entendía la teoría. La práctica era algo completamente distinto. La cabaña tenía una chimenea, una gran estructura de piedra en el muro este que parecía no haberse usado en décadas. Encima, la chimenea estaba parcialmente derrumbada y la abertura estaba obstruida por escombros, nidos de pájaros, mortero caído y lo que parecían huesos de animales. La rejilla de hierro fundido estaba cubierta de óxido y ceniza. Amanda recogió lo que encontró afuera, ramas, corteza, leña caída casi seca. La llevó adentro, formando una pila con cuidado cerca del hogar. Luego se encaró de la chimenea. La primera cerilla no encendió. La segunda tampoco. Al tercer intento, logró sacar una pequeña llama de un trozo de corteza de abedul y la alimentó con cuidado con las ramitas más pequeñas, con más delicadeza que nunca en su vida. La llama prendió. Creció. Añadió ramas un poco más grandes. Está funcionando, susurró Lily desde su posición, todavía envuelta en el saco de dormir. Mira, mamá. Está funcionando. Pero no fue así. En cuanto Amanda añadió un trozo de leña más grande, el humo empezó a entrar de nuevo en la habitación en lugar de subir por la chimenea. No era poco humo. Eran nubes densas y acres que llenaban el pequeño espacio en cuestión de segundos. A Amanda se le llenaron los ojos de lágrimas. Tosió con fuerza y dolor, y Lily salió a toda prisa del saco de dormir, también tosiendo. Afuera, logró gritar Amanda, y agarró la mano de Lily, tirándola hacia la puerta.
Salieron a trompicones a la nieve, ambas jadeando, con los pulmones ardiendo. El aire frío era como una bofetada, pero limpio. No quemaba. Amanda se arrodilló en la nieve, tosiendo hasta que le dolieron las costillas, mientras Lily permanecía a su lado, con una pequeña mano sobre la espalda de su madre. La chimenea, dijo Amanda entre jadeos, comprendiendo al instante. Está atascada. Se quedaron en la nieve hasta que Amanda dejó de toser y dejó de llorar. Se secó la cara con el dorso de la mano, consciente de que Lily la observaba con una expresión que era en parte miedo, en parte algo más. Cálculo, tal vez. O resignación. La expresión de una niña que había aprendido a no esperar que sus necesidades fueran satisfechas. Ya lo solucionaremos, dijo Amanda, percibiendo la desesperación en su propia voz. Solo tenemos que limpiar la chimenea. Paso a paso, ¿recuerdas? Lily no respondió. Volvió a mirar la cabaña, el humo que aún salía de la puerta, y luego a su madre. Nos congelaremos aquí, mamá, dijo en voz baja. No era una pregunta. Era la constatación de un hecho. La evaluación infantil de su situación, expresada con la naturalidad de quien ha aprendido que la decepción y el fracaso son parte del funcionamiento del mundo. A Amanda se le encogió el pecho. Quería discutir. Quería prometer que todo estaría bien, que encontrarían la manera, que su cabaña de $10 se convertiría en un hogar. Pero estaba de pie en la nieve, con un abrigo viejo que no le sentaba bien, con su hija de 8 años, en una propiedad que llevaba abandonada desde antes de que naciera Lily. En lugar de eso, tomó la mano de su hija. Entonces nos mantendremos calientes mientras tanto, dijo. Vamos. Exploremos. Una vez que el humo se disipó y abrieron las ventanas todo lo que permitían los marcos de madera, Amanda y Lily se adentraron en la cabaña. La sala principal seguía siendo su dominio, pero más allá se encontraban otros 2 espacios pequeños, un dormitorio y un trastero, ambos repletos de restos de abandono. El dormitorio estaba vacío, salvo por el marco oxidado de la cama y una gruesa capa de polvo. Un calendario descolorido colgaba de una pared, con la fecha de marzo de 1990 como punto de parada. Amanda no lo miró con atención. No quería saber exactamente cuándo había estado allí la última persona, ni qué le había pasado. El almacén era más interesante. Estaba lleno de cajones y cajas, herramientas colgadas de clavos, muebles viejos apilados desordenadamente. Y allí, bajo una pila de sacos de arpillera y cuerda vieja, Amanda encontró una caja de madera marcada con tinta descolorida, Mayfield. Quitó el polvo. Dentro había herramientas viejas, un martillo con el mango desgastado, clavos, destornilladores, un nivel. Objetos que alguien había dejado olvidado, no porque no valieran nada, sino quizás porque esperaban volver a buscarlos. Había cartas apiladas en una pequeña caja de madera, atadas con un cordel que se desintegró al tocarlas Amanda. No las leyó. Todavía no. Simplemente sostuvo el montón un instante, consciente de su peso, de su fragilidad. ¿Qué es eso?, preguntó Lily, señalando una pequeña caja de metal escondida en un rincón, parcialmente enterrada bajo un estante caído. Amanda lo recuperó. La caja era de plata deslustrada, no más grande que un libro, sellada con cera endurecida hasta la consistencia de la piedra. No tenía ninguna marca, ninguna indicación de lo que pudiera contener. No lo sé, dijo Amanda. Quizás, algo que alguien quería mantener a salvo. Empezó a forzar el sello de lacre, pero se detuvo. Había algo extraño en la caja, no peligrosa, exactamente, sino protegida. Custodiada. Como si abrirla fuera a romper algo sagrado, o peligroso, o ambas cosas. Lo colocó con cuidado nuevamente donde lo había encontrado, cubriéndolo nuevamente con el estante caído. Lo dejaremos así, le dijo a Lily. Por ahora. Al anochecer, volvieron a acampar en la sala. Amanda había logrado despejar parte de la chimenea subiéndose a una escalera precaria y sacando escombros a mano, nidos, ramas, años de acumulación.
No estaba del todo despejado. Aún había algo más arriba, algo que no podía alcanzar. Pero era mejor. Encendió la chimenea de nuevo, esta vez con más cuidado. El humo seguía saliendo, pero no las nubes ondulantes de antes. La habitación se llenó de una fina neblina que les picaba en los ojos y la garganta, pero era soportable. Y llegó con calor, un calor genuino, que se extendía por la sala de estar de una forma que la estufa de campamento nunca había logrado. Lily se sentó cerca del fuego, con las piernas cruzadas, observando las llamas con la intensidad de alguien que había aprendido a encontrar calor donde otros solo veían frío. Amanda estaba de pie junto a la ventana, mirando la nieve y el oscuro bosque que se extendía más allá. En algún lugar, entre el silencio y la nieve, estaban el valle, la carretera y la parada del autobús. Civilización. Ayuda. Todo a 12 millas de distancia. Pensó en la última carta de la caja de Mayfield, la que había visto fugazmente antes de apartarla. La letra era apresurada, emotiva. Y había terminado a media frase, como interrumpida. Pensó en las letras talladas en el hogar, Y.M., 1989. No dejes que te lleve. Y pensó en la caja sellada con cera, escondida en el almacén, esperando. Mamá. La voz de Lily la sacó de sus pensamientos. ¿Estás bien? Amanda se volvió hacia su hija, cuya silueta se recortaba contra la luz del fuego, y forzó una sonrisa. El incendio se extinguió poco después de medianoche. Amanda despertó en silencio y frío, ese frío que calaba hondo, que hacía que su propio cuerpo se sintiera como un objeto extraño, rígido y dolorido. La linterna se había apagado de nuevo. No había ninguna fuente de calor, ni luz, salvo un tenue resplandor que se filtraba por las rendijas de las ventanas tapiadas. A su lado, Lily estaba acurrucada, apenas visible bajo la pila de mantas. Amanda podía ver su respiración, leve, superficial y regular. Todavía dormía. Todavía creía que la mañana traería soluciones. Amanda quería llorar. Quería enfurecerse por la injusticia, que habían logrado encender un fuego, que había ardido toda la tarde y la noche, que habían tenido calor de verdad y luego lo habían perdido. Que lo único que los mantenía vivos simplemente, se había rendido. Revisó la chimenea. La leña se había reducido a cenizas. No quedaban brasas. Nada con que reconstruir. Y aún estaba oscuro afuera, faltaban horas para el amanecer, horas para que el frío remitiera un poco. Amanda se envolvió en otra manta y se sentó acurrucada junto a la chimenea apagada, esperando. Pensó en la habitación del motel en Denver. La eficiencia de la calefacción eléctrica. El botón que apretabas y el calor que emanaba. Pensó en rendirse, en caminar hasta la carretera, en tocar puertas hasta que alguien se apiadara de ellas. Pensó en la expresión de Lily cuando la trabajadora social le explicó que era temporal, que su padre solo necesitaba un tiempo, que pronto volverían a estar todos juntos. Recordó la cara de su hija la primera noche en el motel, la forma en que miró fijamente el techo manchado de agua, asimilando la idea de que su infancia había terminado. Amanda no iba a dar marcha atrás. Cuando la primera luz grisácea empezó a filtrarse por las rendijas de la ventana, Amanda se obligó a levantarse. Le dolían las articulaciones. Tenía los dedos entumecidos. Pero se movió, recogiendo la leña que había apilado el día anterior, preparándose para volver a intentarlo. Fue entonces cuando se dio cuenta. Una fina línea de luz, distinta de la grisura general, provenía de detrás de uno de los marcos de las ventanas tapiadas. No era el amanecer, sino algo más. Algo externo. Se acercó con cautela, observando los huecos entre las tablas. Escarcha. Se habían formado gruesos cristales de hielo en la propia ventana, y donde la luz del amanecer los iluminaba, se refractaba en patrones. Patrones delicados e intrincados que parecían casi deliberados. Casi como caligrafía. Amanda los miró fijamente un buen rato y luego negó con la cabeza ante su propia estupidez. Solo era hielo.
Solo la forma en que el agua se congelaba formando patrones. No significaba nada. Pero al darse la vuelta, su pie tropezó con algo cerca de la chimenea, una tabla suelta, ligeramente levantada. Lo habría ignorado, pero al volver a pisarla, oyó algo, un leve roce metálico, como de metal contra piedra, proveniente de algún lugar bajo el suelo. Luego, se dijo a sí misma. Primero, el calor. Esta vez rehizo el fuego con más cuidado, con trozos de leña más pequeños, dispuestos para maximizar el flujo de aire. A medida que las llamas se encendían y crecían, lo oyó, un sonido tenue, como el viento moviéndose en un espacio reducido, pero eso era imposible. La chimenea seguía parcialmente obstruida. A menos que algo hubiera cambiado. A menos que algo hubiera cambiado en la noche. El fuego ardía. Siguió ardiendo. Y lenta y dolorosamente, el frío empezó a retirarse. Con la luz del día llegó la rutina. Amanda había pasado años en urgencias donde el caos era la norma, pero una buena enfermera impuso orden a ese caos. Estructura. Sistemas. Protocolos. Esos hábitos la habían mantenido cuerda durante el divorcio, la venta de sus posesiones y los meses en el motel. Ahora, la mantendrían con vida a ella y a Lily. Dibujó un mapa de la cabaña en el primer cuaderno en blanco que encontró en la caja de Mayfield. Marcó la chimenea, las ventanas y los puntos débiles de la estructura. Anotó la temperatura interior con un pequeño termómetro que había empacado. Documentó el suministro de leña, cuánta quemaban al día y cuánto duraría si la quemaban al ritmo actual. Racionaba los frijoles enlatados. Una lata al día, dividida en 2 comidas. Derretía nieve para obtener agua en la estufa de campamento, filtrándola con un paño para eliminar las partículas. Sellaba las corrientes de aire más grandes con trapos y periódicos viejos, usando clavos para sujetarlas. Al tercer día, la cabaña empezó a parecer menos un lugar de catástrofes fortuitas y más un rompecabezas con una solución alcanzable. Cada problema tenía una causa. Cada causa tenía un remedio. Así era como Amanda había sobrevivido a la enfermería, descomponiendo las crisis en componentes manejables. Al cuarto día abrió el cuaderno y comenzó a escribir. Diario de la cabaña, día 4. Temperatura interior, 42 grados madera quemada, aproximadamente 15 a 20 libras consumo de agua, aproximadamente 2 galones estado de Lily, estable. Tos en desarrollo. Escribió observaciones clínicas con la taquigrafía de enfermera, pero debajo de las anotaciones médicas, se encontró escribiendo otras cosas. Observaciones sobre cómo la luz se filtraba a través del hielo de las ventanas. El sonido del viento al entrar por las rendijas de la cabaña. La sensación del lugar, algo que no podía articular bien, pero que parecía cambiar de un momento a otro. La casa recuerda, ella escribió el 5.º día, no sé qué, pero lo recuerda. A la 6ª mañana, mientras Lily aún dormía y el fuego ardía con fuerza, Amanda recuperó la caja sellada con lacre del almacén. Sus dedos se habían calentado lo suficiente como para poder abrir el sello con cuidado y respeto, como si estuviera abriendo una cápsula del tiempo en lugar de una caja. Dentro había cartas, docenas de ellas. Estaban dirigidas con letra cuidada a mi Julia y firmadas solo con E. El papel estaba amarillento y frágil. Amanda agarró la primera como si fuera a desintegrarse. Mi Julia, comenzó, he estado pensando en la tormenta que predijo el servicio meteorológico. Si llega como dicen, deberíamos estar preparados. He revisado el generador. Los tanques de combustible están llenos. Podemos sobrevivir aquí arriba si es necesario. Amanda leyó las cartas metódicamente. Representaban la imagen de una pareja preparándose para un duro invierno. Dee y Julia Mayfield haciendo planes, consiguiendo provisiones, preparándose para la temporada. El tono de las cartas cambiaba a medida que avanzaban, de la preparación a algo más profundo. Romance. Intimidad. El lenguaje de 2 personas que se amaban y decidían enfrentarse al mundo juntos. Luego, cerca del final de la pila, la última letra.
La escritura era apresurada, casi frenética. El papel estaba arrugado y desgastado, como si lo hubieran leído muchas veces o escrito en medio de una gran angustia. Julia, si vuelve el frío, baja, no salgas. El pasadizo te mantendrá caliente. No intentes ir por el camino. No intentes llegar al pueblo. Baja, mi amor. Baja y espérame. El pasadizo. La carta terminaba a media frase. Las últimas palabras eran apenas legibles, como si la mano de E temblara al escribirlas. Amanda dejó la carta lentamente. Su corazón latía más rápido. Baja. El pasillo. Solo podía significar una cosa. Miró las tablas del suelo cerca de la chimenea, las que habían sonado a hueco. Aquellas donde había oído el roce metálico. Mamá. La voz de Lily la sobresaltó. Amanda se giró y vio a su hija envuelta en mantas, observándola con preocupación. Estoy bien, dijo Amanda automáticamente. Solo estoy mirando cartas viejas. Lily se acercó a la ventana, donde la escarcha aún cubría el cristal. Sin decir palabra, trazó un corazón sobre el cristal esmerilado con el dedo meñique. Luego otro. Y otro. Una constelación de corazones que se extendía por el cristal formando un patrón que, de alguna manera, era infantil y profundamente triste. Podemos embellecerlo de nuevo, susurró Lily, sin mirar a su madre. Todo. Podemos embellecer todo este lugar. Amanda observó a su hija dibujar corazones en la escarcha que se derretiría al calentarse el fuego, algo que solo existía en ese momento de frío perfecto. Pensó en Julia Mayfield dibujando algo similar, décadas atrás. Pensó en bajar en lugar de salir. Pensó en las tablas huecas del suelo y en el sonido metálico y en el pasaje que había mencionado. Sí, dijo Amanda, acercándole a su hija. Podemos embellecerlo. Pero mientras lo decía, supo que se les acababa el tiempo. El frío solo duraría un tiempo. Pronto, el misterio exigiría respuestas. Y bajo sus pies, algo esperaba en la oscuridad a ser encontrado. Amanda esperó hasta que Lily se durmió esa noche antes de hacer su movimiento. El fuego ardía con intensidad, proyectando sombras móviles sobre las paredes de la cabaña. Le había preparado a Lily una comida caliente, frijoles con galletas y nieve derretida para beber, y le había contado una historia sobre una niña que vivía en una casa hecha de pan de jengibre. Lily se había quedado dormida a mitad del cuento, con su pequeña mano aún alrededor del brazo de su madre. Con cuidado, Amanda se desprendió y recuperó la linterna de pilas. Se había recargado durante el día gracias al panel solar que había improvisado sobre una de las ventanas altas. La luz volvió a la vida con un suave zumbido, proyectando un único círculo brillante sobre el suelo de madera. Las tablas huecas fueron fáciles de encontrar ahora que sabía dónde buscar. Cerca de la chimenea, ligeramente a la izquierda, donde el hogar de piedra se unía al suelo de madera. Se arrodilló junto a ellas, pasando los dedos por los bordes. La madera estaba deformada, hinchada por el tiempo y la humedad, pero al introducir la hoja de un cuchillo por el borde, la primera tabla salió con más facilidad de lo que esperaba. Se alzaban nubes de polvo, densas y asfixiantes. Amanda tosió suavemente, consciente de que Lily dormía a pocos metros. Retiró los escombros con las manos, con cuidado de no hacer ruido innecesario. Aparecieron más tablas. 3. 4. 5. Debajo de ellos, oscuridad. Oscuridad fría, con olor a piedra. Y el sonido de algo metálico, un anillo o manija colocado en lo que parecía una trampilla hecha de madera reforzada y bandas de metal. Las manos de Amanda temblaban al agarrar la manija. Pesaba más de lo que esperaba, y las bisagras chirriaron al abrirla. El sonido parecía insoportablemente fuerte en la pequeña cabaña, y Amanda se quedó paralizada, escuchando. Lily no se movió. El fuego crepitaba, indiferente. Lentamente, Amanda giró su linterna hacia la abertura. Una escalera descendía hacia la oscuridad de la piedra. Estrecha.
empinada. Las paredes a ambos lados eran de piedra tosca, no de ladrillo, piedra natural, como tallada directamente de la propia montaña. La humedad se acumulaba en la superficie, reflejando la luz de la lámpara como pequeños diamantes. El aire que subía desde abajo era diferente al de la cabaña. Más cálido. Mucho más cálido. Amanda se sentó al borde de la abertura un buen rato, mientras su mente racional le daba una lista de razones para no bajar. Las escaleras podrían ser estructuralmente inestables. Podría quedar atrapada. Podría dejar a Lily sola. Podría. Ella bajó. Las escaleras daban 3 vueltas antes de abrirse a un espacio más amplio. Amanda emergió en una cámara tallada completamente en piedra. Las paredes brillaban tenuemente a la luz de la lámpara, veteadas de minerales que captaban y reflejaban su luz. El aire era realmente cálido allí, no solo más cálido que en la cabaña, sino realmente cálido. Temperatura corporal, tal vez. Como entrar en un ser vivo. El haz de luz de su linterna recorrió la cámara y se clavó en el metal. Estantes cubrían una pared, reforzados con pesados soportes, repletos de frascos. Cientos de ellos. Todos sellados con cera. Amanda se acercó, comprendiendo al instante lo que veía. Alimentos en conserva. Frijoles, verduras, frutas. Alguien había pasado años preparándose para la supervivencia, almacenando provisiones en un lugar donde la temperatura estable las mantendría frescas indefinidamente. Al fondo de la cámara había una caldera antigua, pero bien mantenida. Junto a ella, un generador. Grande, de calidad profesional, de esos que encontrarías en un búnker o refugio serio. Los cables subían hacia la oscuridad, desapareciendo en el techo de piedra. Había una nota pegada al generador. El papel estaba quebradizo por el paso del tiempo, pero la letra aún era legible. Para quien sobreviva a la tormenta, mantenga viva la llama. Amanda lo leyó 3 veces con un nudo en la garganta. Mantén viva la llama. La misma frase grabada en el hogar. La misma instrucción, repetida, como si fuera lo más importante del mundo. Se adentró en la cámara, con su linterna proyectando enormes sombras sobre la piedra. Había más allí atrás, un banco de trabajo lleno de herramientas, latas de aceite, repuestos para el generador. Un estante lleno de libros, con el lomo descolorido pero los títulos aún legibles, guías de supervivencia, manuales de ingeniería, textos médicos. Y fotografías. Docenas de ellas, en blanco y negro, colgadas en la pared de piedra con minuciosa precisión. Amanda reconoció la cabaña en las fotografías, más joven, intacta, el porche aún no se desmoronaba, la chimenea aún se erguía orgullosa. Y en las fotografías, había gente. Un hombre y una mujer. Ambos morenos. Ambos sonrientes. La mujer tenía los ojos de Lily. Julia Mayfield. Tenía que serlo. La respiración de Amanda se volvió superficial. Estaba de pie en la tumba de alguien. Una tumba cuidadosamente preparada y bien mantenida. Un refugio construido por un hombre que había amado a su esposa y sabía, con absoluta certeza, que se acercaba el invierno. El generador zumbaba bajo sus dedos al tocarlo. Apenas audible, pero sin duda funcionaba. Un leve zumbido eléctrico que hizo los cálculos, 35 años funcionando. Al menos. Debería haber fallado hacía décadas. Debería haber dejado de funcionar años después de iniciar el proceso. Pero todavía estaba funcionando. El aire se movió a su alrededor. Por un instante, pareció moverse como algo vivo, el aire fresco rozándole el rostro, recorriendo la cámara con un propósito. La linterna de Amanda parpadeó una vez. 2 veces. La luz se estabilizó. Subió las escaleras más rápido de lo que era seguro, con el corazón latiéndole con fuerza. Al llegar arriba, se detuvo a escuchar. Lily seguía dormida. El fuego seguía ardiendo. El mundo normal seguía allí, esperando a que volviera a unirse a él. Pero cuando Amanda extendió la mano para cerrar la trampilla,
la linterna volvió a parpadear. En ese instante de oscuridad, la oyó, un sonido como el del viento en un espacio reducido. No era amenazante. No era exactamente aterrador. Pero era inconfundible. Una voz. Un susurro, aunque nadie hablaba. No dejes que te lleve. Las palabras venían de todas partes y de ninguna. De la piedra. Del aire. De algún lugar dentro de la propia Amanda. Cerró la trampilla con manos temblorosas y volvió a colocar las tablas del suelo, moviéndose tan rápido y silenciosamente como pudo. Su mente daba vueltas, intentando clasificar lo que había visto, lo que había oído. El generador no debería estar funcionando. El aire no debería estar caliente. La voz no debería existir. Pero todo había sido real. Todo era real. Amanda se sentó junto al fuego, esperando a que su corazón se calmara, esperando a que sus manos dejaran de temblar. Miró a Lily, que dormía plácidamente, ajena a los secretos enterrados bajo sus pies. Desconocedora del mensaje dejado a los supervivientes. Desconocedora del peso de los muertos. Podría decírselo. Podría mostrárselo. Podría incluirla en el descubrimiento. Pero en cambio, Amanda abrazó a su hija y decidió mantener el pasaje en secreto. Al menos por ahora. Al menos hasta que entendiera qué significaba. ¿Qué hacía el generador ahí abajo? ¿Por qué el aire era cálido? Porque la voz, si había sido una voz, parecía saber su nombre. Ella escribió en su diario cuando llegó el amanecer. Día 7. Encontré algo bajo las tablas del suelo. No sé qué hacer con esto. El pasadizo guarda sus secretos. El pasadizo mantiene viva la llama. No estamos solos en esta cabaña. Nunca lo hemos estado. La tormenta llegó sin previo aviso. Amanda había estado siguiendo el tiempo obsesivamente, revisando la radio de pilas, leyendo los pronósticos escritos en la desgastada carpeta que había encontrado en el trastero. El pronóstico anunciaba nevada ligera, posiblemente algo de viento. Nada catastrófico. Nada que los atrapara. Pero el tiempo en las montañas no siguió los pronósticos. Se despertó con el sonido del viento, que parecía algo vivo, algo con intenciones y furia. La cabaña crujía a su alrededor, las paredes parecían flexionarse con cada ráfaga. A través de las rendijas de las ventanas tapiadas, Amanda podía ver cortinas de lluvia mezcladas con aguanieve, desplazándose casi horizontalmente por el valle. Lluvia helada. La peor clase de tormenta. «Mamá», preguntó la vocecita de Lily desde debajo de las mantas. «¿Qué pasa?» «Tormenta», dijo Amanda, intentando sonar tranquila. «Una fuerte. Vamos a estar bien». No estaba segura de que fuera cierto. La lluvia helada era diferente a la nieve. Lo cubría todo, árboles, cables eléctricos, carreteras, con una capa de hielo que pesaba toneladas. Doblaba los árboles hasta que se rompían. Derribaba cables eléctricos. Convertía las carreteras en pistas de patinaje. Y quedaron expuestos. Amanda hizo cálculos mentales. La chimenea de la cabaña seguía dando problemas. Incluso con las reparaciones, el humo se acumulaba con frecuencia. Si la quemaba continuamente, les quedaban leña para 2 días más. Después de eso, nada los separaba del frío, salvo varias capas de mantas. Pensó en el sótano. En el calor. En el generador que llevaba 35 años funcionando. Pensó en mantener a Lily a salvo. Al mediodía, la decisión se tomó sola. El techo había empezado a gotear en la trastienda, el agua goteaba sin parar por una grieta que se había ensanchado con el viento que empujaba y tiraba de la estructura. La temperatura dentro de la cabaña había bajado a 10 grados centígrados a pesar del fuego que ardía casi constantemente. Lily empezaba a toser con más fuerza, su pequeño cuerpo temblaba por el esfuerzo. Amanda empacó rápidamente. Mantas. La estufa de campamento. Comida enlatada. Agua. La linterna de pilas.
Envolvió a Lily con toda la ropa que tenía y le explicó, con la voz más suave que pudo, que iban a explorar el lugar especial debajo de la cabaña. ¿El pasaje?, preguntó Lily con los ojos muy abiertos. ¿Lo encontraste? A Amanda se le encogió el estómago. ¿Cómo? Te oí, dijo Lily simplemente. Esa noche. Estabas callado, pero oí las tablas moverse. Y oí el viento sonar como voces. Amanda quería llorar. Quería enfurecerse por la injusticia de haber creído proteger a su hija de un conocimiento que Lily siempre había tenido. Pero en lugar de eso, tomó la pequeña mano de su hija. Sí, dijo ella. El pasaje. Hay algo cálido ahí abajo. Algo que puede ayudarnos. El descenso fue más lento con Lily a cuestas, las piernas de la niña luchaban por subir los escalones empinados. Pero lo lograron. En cuanto entraron en la cámara de piedra, el comportamiento de Lily cambió por completo. Hace calor, susurró con asombro. ¿De verdad que hace calor? Sí, dijo Amanda. Y creo que sé cómo calentarlo aún más. Había pasado días estudiando el generador mentalmente. Repasando la mecánica. Entendiendo los sistemas de combustible. Le habían hecho mantenimiento, revisión de aceite, filtros limpios, todo funcionaba perfectamente, como si alguien lo hubiera cuidado con regularidad. Con una regularidad imposible. Amanda encontró el tanque de combustible. Estaba lleno. No debería estarlo después de 35 años, pero lo estaba. El diésel estaba limpio, conservado por la temperatura estable del subsuelo y algo más, tal vez algún aditivo, tal vez algo que no podía explicar. Estudió el sistema de encendido. Encontró el arranque manual. Respiró hondo. Y giró la llave. El generador tosió una vez, 2 veces. Luego rugió y cobró vida. El sonido era ensordecedor en la cámara de piedra, resonando en las paredes como algo vivo y furioso. Pero debajo del ruido había algo más, electricidad. Electricidad real, fluyendo por sistemas que habían estado inactivos durante décadas. Las luces parpadearon. Bombillas ámbar montadas en el techo de piedra, conectadas por cables que se hundían profundamente en la roca. Una a una, se iluminaron, iluminando la cámara con un cálido resplandor dorado. Lily emitió un leve sonido, entre un jadeo y una risa. Magia, susurró. Tú hiciste que la magia sucediera. El calor llegó después. Los respiraderos en la pared de piedra, que Amanda no había notado antes, empezaron a zumbar. Un aire cálido emanaba de ellos, extendiéndose por la cámara como una marea invisible. Calor de verdad. Un calor sostenido, uniforme y hermoso. Por primera vez desde su llegada a Coldwater Ridge, Amanda sintió que sus hombros se relajaban. Sintió que su pecho se aflojaba. Sintió que la carga de la supervivencia se aligeraba un poco. Estamos a salvo, le dijo a Lily, acercándola a ella. Ahora sí que estamos a salvo. Se sentaron juntos en la cámara de calentamiento mientras la tormenta rugía arriba. Amanda instaló su campamento en el rincón más alejado del generador, extendiendo mantas sobre el suelo de piedra relativamente seco. Abrió latas de frijoles y preparó té con nieve derretida calentada en la estufa de campamento. Lily comió y dormitó, su tos pareció aliviarse con el aire cálido y húmedo. Pero cuando llegó la noche y el generador empezó a zumbar de forma constante, algo cambió. Amanda estaba sentada con la espalda contra la pared de piedra cuando lo oyó, un clic metálico, agudo y nítido, que resonó desde lo más profundo de la cámara. No era el generador. Era algo más. Algo que había reaccionado al encendido del generador. Sonaba como una cerradura. Como una puerta. Como si algo se abriera. Amanda permaneció inmóvil, escuchando. Pero ya no se oían más sonidos. Solo el zumbido constante del generador, el susurro del aire caliente por las rejillas de ventilación y, por debajo de todo, un leve zumbido mecánico, como algo que corría a lo lejos, tras puertas cerradas.
Lily durmió plácidamente, acurrucada entre las mantas. Amanda observó a su hija bajo la luz ámbar de la habitación y comprendió, con una claridad cristalina, que todo había cambiado. Que la cabaña había estado esperando. Que el pasaje tenía un propósito. Que el generador no había recibido mantenimiento humano en 3 décadas y media. Y en algún lugar más profundo de la piedra, algo más esperaba ser descubierto. Se puso de pie, linterna en mano, y comenzó a adentrarse en la cámara. Las paredes se curvaban alejándose de ella, siguiendo la geología natural de la montaña. El aire se volvía más cálido a medida que avanzaba. Y más adelante, apenas visible a la luz de su lámpara, había una abertura. Otro pasadizo, más estrecho que el primero, se adentraba aún más. Amanda pensó en regresar. Pensó en proteger la frágil paz que habían encontrado. Pensó en dejar los misterios enterrados. Pero aún así, avanzó hacia el pasillo, atraída por algo que no podía identificar. Curiosidad. Miedo. La necesidad de comprender. El pasadizo se abría a otra cámara. Y en esa cámara, a la tenue luz de su linterna, Amanda vio algo que lo cambió todo. Se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que sus ojos le decían. Tras ella, el generador tarareaba su eterna canción. Debajo, Lily dormía bajo la cálida luz ámbar. Y a su alrededor, las respuestas a preguntas que ni siquiera sabía qué debía hacer. La segunda cámara era más pequeña que la primera, excavada en el corazón de la montaña. El aire allí era más frío a pesar del calor que irradiaba desde arriba, la temperatura descendía gradualmente a medida que Amanda se adentraba, como si la propia montaña estuviera creando capas de protección. O de contención. Un banco de trabajo dominaba una pared, repleto de herramientas y equipo. Pero fue la pared a su izquierda la que llamó la atención de Amanda. Estaba llena de fotografías, igual que la primera cámara, pero estas eran diferentes. Más íntimas. Personales. Ethan Mayfield, a sus 20 años, moreno y sonriente, de pie frente a una cabaña que parecía casi nueva. Julia a su lado, del brazo de él, reflejando el flash de la cámara en sus ojos. Los dos con ropa de invierno, con la nieve acumulada tras ellos. Julia sola, sosteniendo a una recién nacida. La niña, una niña, se dio cuenta Amanda, creciendo a través de los años en fotografías secuenciales que contaban la historia visual de una vida vivida y perdida. Y debajo de las fotografías, un diario. Grande, encuadernado en cuero, descansaba sobre el banco de trabajo como una reliquia de museo. A Amanda le temblaban las manos al recogerlo. El cuero era suave, conservado gracias a la temperatura estable y al cuidado meticuloso. Las páginas interiores estaban escritas a mano, la tinta estaba descolorida, pero era legible. Reconoció la letra de las cartas del piso de arriba. La letra de Ethan. Ella abrió la primera entrada. 15 de noviembre de 1989. El pronóstico del tiempo anuncia una tormenta histórica. Julia cree que estoy siendo paranoico, pero he instalado el generador, he abastecido el sótano con provisiones para 6 meses y he revisado los tanques de combustible 3 veces. Si esta tormenta es tan fuerte como pronostican, estaremos preparados. Julia y yo siempre hemos estado preparados. Eso nos ha mantenido con vida durante todo este tiempo. Amanda avanzó. Las entradas se volvieron más frenéticas a medida que se acercaba la tormenta. 23 de noviembre de 1989. La ventisca azotó esta mañana. Vientos de 128 kilómetros por hora y temperaturas que bajaron a menos 6 grados centígrados. Los caminos están intransitables. Aquí estamos a salvo. La cabaña aguanta. El generador funciona a la perfección. Nunca he estado más agradecido por el trabajo que hice en este lugar. Luego, días después. 29 de noviembre de 1989. Séptimo día de tormenta. No da señales de detenerse. Julia tiene miedo, aunque intenta disimularlo. Lo veo en sus ojos. Pero tenemos calor.
Tenemos comida. Nos tenemos el uno al otro. Sobreviviremos a esto. Amanda se sentó en el frío suelo de piedra y siguió leyendo. Las entradas contaban la historia de dos personas que se refugiaban de una catástrofe, midiendo su supervivencia en raciones y horas. Pero a medida que los días se convertían en semanas, el tono cambió. 10 de diciembre de 1989. El nivel de combustible del generador está bajando más rápido de lo que calculé. Debo haber calculado mal el consumo. O la tormenta ha consumido más energía de la que calculé. Si como sea, ya no puedo negar las matemáticas. Al ritmo actual, nos quedan 2 semanas de combustible. Después, no tendremos calefacción, ni luz, ni forma de mantener los sistemas que nos mantienen vivos. Julia aún no lo sabe. No se lo he dicho. Sigo buscando una solución. Amanda sintió un nudo en la garganta. Conocía esta historia. La estaba viviendo. 15 de diciembre de 1989. El combustible se acabará el 28 de diciembre. La tormenta ha empezado a amainar, pero las carreteras siguen intransitables. La nieve es demasiado profunda. La temperatura es demasiado baja. Salir a pie sería un suicidio. Pero quedarse significa congelarse. He tomado una decisión. El 27, cuando se apague el generador, intentaré llegar al pueblo. Son 12 millas por el viejo camino forestal. Si salgo temprano por la mañana, si camino rápido, quizá lo logre. Quizás pueda traer ayuda antes de que el frío se vuelva letal. Julia no lo sabe. No puedo decírselo. La aterrorizaría. Pero tengo que intentarlo. Los ojos de Amanda se llenaron de lágrimas. Sabía cómo terminaría esto. Podía sentirlo en el peso del diario, en el silencio de la habitación, en cómo la letra de Isen parecía extenderse a través de 35 años para contarle su historia. Se dirigió a la última entrada. La letra era temblorosa, apresurada, escrita con tinta diferente, como si alguien más hubiera cogido la pluma. 27 de diciembre de 1989. Se fue esta mañana. Dijo que intentaría llegar al pueblo en busca de ayuda. Dijo que regresaría antes del anochecer. Dijo que la tormenta ya había amainado. Dijo muchas cosas. Le creí porque tenía que creerlo. Porque la alternativa era aceptar que nos quedaríamos congelados aquí, que nuestra hija nunca conocería el mundo más allá de esta cabaña, que toda la preparación todo su amor y cuidado, solo retrasarían nuestro sufrimiento, no lo evitarían. Pero no creo que regrese. Lo conozco. Conozco las matemáticas de caminar 12 millas en una ventisca. Conozco la temperatura. Conozco los límites del cuerpo humano. Y sé que mi esposo no volverá a casa. El generador se agotará mañana. Cuando lo haga, el calor se disipará. He preparado una cama en la cámara de piedra, donde el frío llegará más despacio. Nuestra hija está dormida. No entiende qué está pasando. Cree que esto es una aventura. Cree que su padre regresará y todo volverá a la normalidad. Ella tiene 3 años. No sobrevivirá al frío. Le he preparado un lugar. La mantendré abrigada mientras pueda. Y cuando ya no pueda, haré lo que sea necesario para que no sufra. Lo siento. Lo siento mucho. Vinimos aquí buscando refugio. Solo encontramos una tumba. Si alguien lee esto, perdónanos. No fuimos lo suficientemente fuertes. No estábamos lo suficientemente preparados. Y resulta que el amor no basta para sobrevivir al invierno. Quizás puedas salvar a alguien más. Julia Mayfield, 27 de diciembre de 1989. Amanda se quedó paralizada, con el diario en sus manos temblorosas. Leyó la última entrada de Julia una y otra vez, intentando comprender el significado de las palabras. Intentando aceptar lo que había sucedido en esta habitación hacía 35 años. Los Mayfield no habían sobrevivido. Eso estaba claro.
Pero no había cuerpo. No había restos. Solo fotografías, recuerdos y un diario dejado como testimonio. Amanda pensó en Lily arriba, durmiendo en la cálida habitación. Lily, que tenía la determinación de su madre y la capacidad de amar de su padre, incluso después de que él las abandonara. Lily, que dibujaba corazones en las ventanas esmeriladas y susurraba que podían embellecerlas de nuevo. Pensó en el paralelismo. Madre soltera. Hijo. Desesperación, frío y miedo a congelarse en la oscuridad. Todo ello resonando a través de las décadas, el encuentro del pasado con el presente, Julia con Amanda, a través de los años, la piedra y la nieve. Pero había una diferencia. Amanda tenía el generador. Amanda había encontrado el pasaje. Amanda tenía combustible, comida, luz y calefacción. Y Amanda tenía algo que Julia no tenía, había llegado a este lugar conociendo su historia, armada con el conocimiento de lo que podría suceder si se rendía. Cerró el diario con cuidado y se puso de pie, con las piernas temblorosas. Regresó por el pasillo hasta la habitación principal donde dormía Lily. Se sentó junto a su hija y la abrazó, observando cómo subía y bajaba su pequeño pecho. No nos vamos a morir aquí, susurró Amanda. No como ellos. Te lo prometo, Lily. Te lo prometo. Sobre ellos, el generador tarareaba su canción eterna. Y más adentro de la montaña, en la cámara de piedra, aguardaba el diario de Julia, ya no era el registro de una tragedia, sino una advertencia. Un testamento. Y tal vez, comprendió Amanda, algo más. Una llave. Amanda tomó una decisión en ese momento. Terminaría la historia de los Mayfield. Sobreviviría este invierno. Ella y Lily se irían de allí cuando llegara la primavera y llevarían consigo el recuerdo de Julia y Isen. Contarían a la gente lo sucedido. Se asegurarían de que la cabaña fuera recordada no como una tumba, sino como un lugar de amor y preparación desesperada. Vivirían. Y al vivir, honrarían a los muertos. El zumbido del generador cambió el 15º día. Amanda lo notó a primera hora de la mañana, un sutil cambio en el tono, de un zumbido constante a algo ligeramente más vacilante. Fue al depósito de gasolina y revisó el indicador. La aguja había bajado bastante. Al ritmo de consumo actual, les quedaban quizás 3 días más. ¿Cuánto falta para que muera?, preguntó Lily, apareciendo junto a su madre como un fantasma. Su hija se había vuelto más callada en las últimas 2 semanas, más observadora, menos infantil. La cámara de piedra la había cambiado, o quizás le había revelado algo que siempre había estado ahí. Una capacidad de comprensión que trascendía sus 8 años. Lo suficiente, dijo Amanda, pero ya estaba calculando. ¿Lo suficiente para hacer qué? Pasaban los días con una rutina obsesiva. Amanda racionaba la comida enlatada a una comida al día, media lata de frijoles, unas galletas, nieve derretida para agua. Mantenía el generador encendido constantemente, incapaz de soportar la idea de quedarse sin calefacción, pero sabiendo que cada hora de funcionamiento era una hora más cerca del silencio. Al 17º día, algo cambió. Amanda estaba sentada sola en la cámara principal mientras Lily dormía en la parte de atrás, y lo oyó, un susurro que se movía por el sistema de ventilación. No era el viento. No era un ruido mecánico. Algo más. Casi una voz. O el recuerdo de una voz. Ella se puso de pie y se dirigió al respiradero más cercano, presionando su oreja contra la piedra. El susurro volvió a sonar. Indistinto pero inconfundible. Una voz de mujer, formando palabras que Amanda no pudo descifrar, pero que de alguna manera entendió. No con palabras, sino con sentimiento. Con intención. Quédate. Aguanta. No dejes que te lleve. Amanda retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza. Miró la cámara vacía. No había nadie.
Pero mientras observaba, notó algo que no había notado antes, un tenue destello de calor en un rincón, un lugar sin ventilación, donde no llegaba ninguna fuente de calor. El aire allí parecía brillar, casi imperceptiblemente, y la temperatura era notablemente más cálida que la de la piedra circundante. Una advertencia, quizás. O un regalo. Amanda no se lo contó a Lily. Pero durante los 2 días siguientes, cada vez que su hija parecía tener mucho frío o miedo, Amanda la guiaba a ese rincón. Y cada vez, el calor parecía intensificarse. Cada vez, los temblores de Lily se calmaban. Al 19º día, el generador empezó a fallar. Amanda se sentó junto a él, escuchando el ritmo irregular. No estaba fallando gradualmente, sino ahora. El consumo de combustible había aumentado, o quizás el generador luchaba contra su propia edad, incapaz de mantener la presión necesaria para funcionar a plena capacidad. Tenía quizás 6 horas. Quizás menos. Ella tomó una decisión. Vístete, le dijo a Lily. Toda la ropa que tengas. Vamos a hacer algo peligroso, y necesito que estés lo más abrigada posible. Lily no hizo preguntas. Se puso varias capas de suéteres, se envolvió con bufandas y se puso el abrigo grueso que le llegaba hasta las rodillas. Amanda hizo lo mismo y luego sacó algo del almacén de la segunda cámara, una bufanda roja brillante, vieja pero intacta, que había pertenecido a Julia Mayfield. La encontró enrollada en un estante, cuidadosamente conservada, y supo de inmediato para qué la usaría. Subieron la escalera de piedra. La cabaña de arriba estaba fría, el fuego se había extinguido hacía horas, incapaz de competir con el calor interior de abajo, y Amanda había dejado de preocuparse por mantenerlo. Pero al salir a la sala principal, Amanda sintió el familiar toque de calor en el rostro. No del fuego. No de la cámara de abajo. Una presencia. Suave. Guía. Ir, algo parecía susurrar, ve y vive. Amanda abrazó a Lily y salieron de la cabaña por una rendija en una de las ventanas tapiadas. El mundo exterior las golpeó como un puñetazo. La temperatura estaba bajo cero. El viento seguía siendo brutal, aunque había cambiado de dirección, ahora soplaba del oeste en lugar del norte. La nieve había dejado de caer, pero el suelo estaba sepultado bajo 2 metros de nieve y hielo acumulados. Ató la bufanda roja a lo que quedaba de la chimenea, ajustándola firmemente para que el viento no la arrancara. La tela ondeaba con el vendaval, un rojo brillante contra el blanco, gris y negro de la tormenta. Luego ella y Lily descendieron la cresta. Amanda no tenía plan. Ni mapa. Solo sabía que el camino estaba abajo, que el valle estaba abajo, que el rescate estaba abajo. Medio cargó, medio arrastró a Lily por la nieve, con las piernas ardiendo de esfuerzo, los pulmones rugiendo con cada bocanada de aire bajo cero. Recorrieron quizás 1/4 de milla cuando el pie de Amanda se enganchó en algo oculto bajo la nieve. Cayó con fuerza, aterrizando de lado, el impacto la dejó sin aliento. Ella intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondían. Lily lloraba, su vocecita se perdía en el viento. Amanda abrazó a su hija, envolviéndola con su cuerpo, intentando proporcionarle todo el calor posible. Pero su propio calor se desvanecía. Su visión se nublaba. Así termina, pensó. Como Julia. Como Isen. El frío acaba llevándose a todos. Pero entonces. Luces. Muy abajo, al borde de su visión cada vez más borrosa, Amanda vio luces tenues que se movían por el valle. Múltiples luces. Ascendiendo. Buscando. Intentó gritar, pero su voz salió como un graznido. Intentó ponerse de pie, agitar los brazos, pero su cuerpo ya no respondía a las órdenes. Vamos, una voz susurró. No en sus oídos, sino en su mente. La voz de Julia, estaba segura, lucha. No te rindas. Amanda reunió sus últimas fuerzas y se incorporó. Agarró a Lily y casi la cargó cuesta abajo, en dirección a las luces. Cada paso era una agonía.
Su visión amenazaba con oscurecerse. Pero siguió adelante, impulsada por algo que escapaba a la razón, a la voluntad. Las luces se hicieron más brillantes. Más cerca. Oyó voces. Voces humanas. Gritos. El crujido de pasos en la nieve. Ahí, gritó alguien. Los veo. Unos brazos la sujetaron. Brazos cálidos. Brazos humanos. Personas con ropa de invierno pesada, con rostros preocupados, reales y firmes. Una mujer con uniforme de rescate cogía a Lily, envolviéndola en una manta térmica. Un hombre bajaba a Amanda a una camilla. La cabaña, logró decir Amanda. Pañuelo rojo. Chimenea. Lo sabemos, dijo el hombre. Eso es lo que nos trajo aquí. Vi el humo esta mañana, parecía una señal de incendio. Tenía que investigar. El humo. Amanda volvió a mirar la cabaña, invisible a lo lejos entre la nieve que caía. No había fuego. No había encendido ninguno. Pero salía humo de la chimenea, visible, deliberado e imposible. Gracias, Amanda susurró a la presencia que ya no podía sentir, pero que de alguna manera aún percibía. Gracias, Julia. Mientras la bajaban de la montaña, sostenidas por manos fuertes y equipo de rescate, Amanda cerró los ojos y sintió que algo se liberaba en su interior. Un peso se aliviaba. Una historia completa. No la historia de los Mayfield. Esa quedaría inconclusa, trágica, preservada en piedra, en la memoria y en un diario esperando ser encontrado. Pero la de ella y la de Lily, esa historia iba a seguir viva. El hospital del pueblo del Valle no se parecía en nada a las salas de urgencias donde Amanda había trabajado. Era pequeño, con poco personal, decorado con alegres murales que parecían diseñados para niños que nunca habían experimentado el miedo real. Pero las camas estaban calientes, los médicos eran competentes y el personal trató a Amanda y Lily con una mezcla de alivio y desconcierto que sugería que las operaciones de rescate no solían tener un final tan exitoso. Las mantuvieron 3 días. En observación, según los médicos. Monitoreándolas por congelación, daños por exposición, infecciones. Pero Amanda sabía la verdadera razón, esperaban que Amanda se derrumbara. Esperaban que admitiera que había sido imprudente, peligrosa e irresponsable. Esperaban que confesara que dejar a su hija en una cabaña medio derruida con la chimenea averiada había sido la acción de una madre desesperada e incompetente. Ella no les dio esa confesión. Al segundo día, llegó una sheriff. Una mujer de unos 50 años, curtida por los inviernos en la montaña y la política del condado, con una mirada amable que no se perdía nada. Se sentó junto a la cama de hospital de Amanda y le hizo preguntas metódicamente. Su hija dice que usted la salvó, dijo el sheriff, no como una acusación sino como una observación. Mi hija tiene 8 años y ha aprendido a no poner excusas a los adultos, respondió Amanda con cautela. El equipo de rescate dijo que cuando te encontraron, estabas casi muerto. 1 hora más y ambos habrían muerto. Sí. Pero no estabas pensando en ti mismo cuando saliste en medio de esa tormenta. Estabas intentando pedir ayuda. Amanda no respondió de inmediato. Pensó en la bufanda roja. En el susurro de Julia. En el humo imposible que salía de la chimenea. En el momento en que aparecieron las luces en el valle. Estaba pensando en terminar un cuento, dijo Amanda finalmente. Hay un diario en la cabaña. En el sótano. Tienes que leerlo. Necesitas saber qué pasó allí. La expresión del sheriff cambió. Interés. Reconocimiento. Había estado esperando esta conversación. Los Mayfield, dijo en voz baja. Los encontraste. Lo que queda de su historia, confirmó Amanda. No lograron salir. Pero dejaron atrás todo lo que importa. Preparación. Amor. Una advertencia. Y ahora, si tenemos cuidado, un legado. Cuando Amanda y Lily recibieron el alta 4 días después, nadie esperaba que regresaran a Coldwater Ridge.
El condado les ofreció ayuda, un albergue en la ciudad, cupones de alimentos y el paquete de servicios sociales habitual para familias desplazadas. Sorprendentemente, los padres de David se ofrecieron a ayudar. Incluso la abuela de Lily, la madre de Amanda, que estaba distanciada, llamó para ofrecerle un billete de avión y una habitación libre. Todos esperaban que Amanda dijera que sí a una de estas ofertas. En lugar de eso, alquiló un camión. El viaje de regreso a la cabaña duró 6 horas. Los caminos habían sido despejados, tratados con sal, hechos transitables. Se acercaba la primavera, Amanda podía sentirla en el aire ligeramente más cálido, en cómo la nieve comenzaba a asentarse y compactarse, en el tenue aroma a pino y agua que se movía bajo el paisaje helado. Cuando llegaron al claro, Amanda sintió que Lily se ponía rígida a su lado. ¿Nos quedamos?, preguntó Lily en voz baja. Amanda miró la cabaña, medio hundida bajo la nieve, las ventanas tapiadas como ojos cerrados, la chimenea que había llevado el último mensaje de Julia. Pensó en las cámaras de piedra que había debajo. El diario. Las fotografías. La calidez imposible en el rincón donde aún se cernía la presencia de Julia. Pensó en huir. Pensó en reconstruir una vida normal en un pueblo normal, con escuelas normales y familias normales. Luego pensó en la entrada final de Julia, quizás pueda salvar a alguien más. Sí, dijo Amanda. Nos quedamos. Vamos a reconstruir este lugar. Y nos aseguraremos de que nadie olvide lo que pasó aquí. Lily se quedó callada un buen rato. Luego se acercó y tomó la mano de su madre. Bien, dijo. No quería irme. Lo primero que hizo Amanda fue asegurar el sótano. Contrató a contratistas del pueblo, hombres de confianza y cuidadosamente seleccionados que hicieron pocas preguntas cuando les explicó que la cabaña tenía importancia histórica. Reforzaron el techo de piedra, comprobaron la integridad estructural y sellaron los puntos peligrosos. No exploraron la segunda cámara. Amanda les había explicado que estaba sellada, demasiado inestable para acceder a ella, y le creyeron. El diario, las fotografías y las cartas fueron documentados y fotografiados antes de ser almacenados en una caja fuerte con temperatura controlada. Amanda mandó hacer copias y las archivó en la Sociedad Histórica del Condado. Redactó la historia de Isen y Julia, los hechos clave de su vida y muerte, y la presentó como registro histórico oficial. Ella registró la propiedad como sitio patrimonial. Pero el verdadero trabajo fue hacer que la cabaña fuera habitable. Primero se bajaron las ventanas tapiadas, dejando entrar la luz en espacios que no habían visto la luz del sol en décadas. Se instalaron ventanas nuevas, prácticas y modernas, pero diseñadas para mantener la estética original. El techo hundido se reforzó y se le colocaron tejas nuevas. Se reconstruyó el porche, se instalaron escalones nuevos y se trató la madera para que resistiera otras 3 décadas de inclemencias del clima montañoso. En el interior, Amanda trabajaba con sus propias manos cuando no había contratistas disponibles. Raspó y pintó. Selló grietas en las paredes. Instaló una estufa de leña de verdad, moderna, eficiente y segura, en la sala principal. La chimenea fue completamente limpiada e inspeccionada por profesionales. Lily ayudó en lo que pudo. Pintó paredes con Amanda, con sus pequeñas manos extendiendo azul, crema y verde pálido sobre las superficies de madera. Ayudó a eliminar décadas de suciedad. Plantó semillas de flores silvestres en el espacio despejado del jardín, marcando cada hilera con etiquetas cuidadosamente escritas con su mejor caligrafía. El generador del sótano permaneció intacto. Amanda actualizó el sistema eléctrico para que funcionara con él, creando una fuente de energía de emergencia. Pero, en general, permaneció en silencio, un fantasma del pasado, acechando en la oscuridad. A veces, Amanda bajaba a comprobarlo. Se quedaba en la sala principal y miraba las fotografías de los Mayfield. Tocaba el diario con delicadeza y respeto. Y de vez en cuando, sentía ese leve calor en el rincón, presente, pero ya no apremiante. Casi apacible.
Gracias, Amanda susurraría, mantenemos viva la llama. Mantenemos viva la historia. Para mayo, la cabaña se había transformado. Pintura fresca. Ventanas nuevas. Una cocina y un baño en funcionamiento. Calefacción y electricidad adecuadas. El dormitorio de Lily estaba pintado de amarillo pálido, con cuadros de flores silvestres en las paredes hechos a mano por ella misma. La habitación de Amanda era sencilla pero cálida. La sala de estar, donde al principio se habían refugiado, era ahora un cómodo espacio donde el fuego crepitaba en la nueva estufa de leña cada noche. La primera noche que pasaron en la cabaña completamente restaurada, Amanda y Lily se sentaron juntas frente al fuego. Afuera, la nieve se había derretido casi por completo. El bosque rebosaba de vida con los sonidos de la primavera, el regreso de los pájaros, el agua corriendo, los nuevos brotes abriéndose paso entre la tierra descongelada. ¿Crees que todavía esté aquí?, preguntó Lily, refiriéndose a Julia. Refiriéndose a la presencia que ambas sentían, pero de la que nunca habían hablado del todo. Amanda reflexionó sobre esto detenidamente. Sobre el dolor y el amor, y cómo algunas cosas se niegan a terminar, incluso cuando la vida sí lo hace. Creo que este lugar la recuerda, dijo Amanda finalmente. Creo que lo que ella y Isen construyeron aquí, la preparación, el cuidado, el amor, no desaparece. Se convierte en parte de la piedra. Parte de la montaña. Y llega a quienes lo necesitan. Como nosotros, dijo Lily. Como nosotros, asintió Amanda. Se sentaron en silencio, observando las llamas danzar en la estufa de leña. Afuera, asomaban las primeras estrellas del atardecer. Y en algún lugar de la piedra bajo sus pies, un generador zumbaba suavemente, ya no funcionaba, simplemente existía. Esperaba. Un monumento a la supervivencia, al amor, a la capacidad humana de prepararse para la catástrofe y de superar las décadas para ayudar a quienes vengan después. La cabaña se había salvado. La historia de los Mayfield sería recordada. Y Amanda y Lily, una madre y una hija que casi se congelaron en la oscuridad, habían encontrado un hogar. No a pesar de la tragedia que se había infiltrado en estas paredes, sino gracias a ella. Porque habían escuchado lo que la montaña intentaba decirles. Porque habían respetado el pasado y habían decidido construir algo nuevo sobre sus cimientos. Fuego y perdón. Calor y memoria. Lo viejo y lo nuevo, ardiendo juntos en la oscuridad. Manteniendo viva la llama. La historia salió a la luz a principios de junio. Una reportera de un periódico local se enteró del rescate, una mujer y un niño encontrados casi muertos en una cabaña remota, salvados por un humo que no debería haber existido y un generador que llevaba 35 años funcionando en una cámara subterránea. La reportera investigó. Encontró los registros históricos que Amanda había archivado. Leyó fragmentos del diario de Isen. Entrevistó al sheriff, al equipo de rescate y a los contratistas que trabajaron en la restauración. El titular apareció en la portada de 3 periódicos regionales: Enfermera desafía el invierno, revive una cabaña congelada con perseverancia y oración. En una semana, comenzaron a llegar las donaciones. Un contratista local ofreció instalar paneles solares sin costo alguno. Una ferretería donó suministros para el mantenimiento continuo. Una sociedad histórica local gestionó el registro oficial de la cabaña como sitio patrimonial y museo. El condado, reconociendo la importancia emotiva e histórica de la historia, renombró formalmente la propiedad como la Granja Mayfield y destinó fondos para su preservación. Pero más que suministros y reconocimiento vino algo más: personas. Voluntarios del pueblo empezaron a llegar los fines de semana. Limpiaron el cementerio, cubierto de maleza, donde aún había tumbas antiguas sin marcar. Construyeron un pequeño jardín conmemorativo cerca del porche. Documentaron la historia de la cabaña, fotografiaron el interior y crearon un panel que contaba la historia de los Mayfield a los visitantes que buscaban la verdad sobre lo sucedido allí. Amanda no se lo esperaba. Quería preservar la cabaña discretamente, honrar a los Mayfield sin fanfarrias.
Pero cuanto más se resistía a la atención, más insistía la comunidad en participar. Finalmente, se dio cuenta de que la historia no le pertenecía. Ahora pertenecía a todos, al pueblo, al condado, a cualquiera que supiera de una pareja que se había amado lo suficiente como para prepararse para la catástrofe, y de una mujer y un niño que habían sobrevivido escuchando las voces del pasado. La atención de los medios finalmente se desvaneció, reemplazada por un apoyo más discreto y significativo. La cabaña se convirtió en un lugar de peregrinación para personas interesadas en la historia local, la arquitectura y las extrañas historias que albergaban las montañas. Amanda y Lily ofrecieron visitas guiadas a grupos pequeños, guiando a los visitantes por las habitaciones restauradas y hasta la cámara del sótano, explicándoles el funcionamiento del generador y el combustible que debería haberse agotado hace décadas, pero que de alguna manera los mantuvo a flote durante sus días más difíciles. Nadie le pidió a Amanda que explicara lo imposible. Parecían aceptar, sin necesidad de pruebas científicas, que algunas cosas trascendían la comprensión racional. Que el amor, la preparación y la tenaz determinación podían dejar huellas que perduraban durante décadas. Que la frontera entre el pasado y el presente era más tenue en algunos lugares que en otros. En una tarde clara de principios de julio, exactamente 8 meses después de que Amanda y Lily llegaran por primera vez a Coldwater Ridge, estaban juntas en el porche de la cabaña restaurada con una colección de plántulas de flores silvestres y una piedra de río lisa. Amanda había encontrado la piedra semanas antes, durante uno de sus paseos por el valle. Era perfecta, gris pálido con vetas blancas, desgastada por años de agua y tiempo. La había mandado grabar en una tienda del pueblo, con letras profundas y claras. Julia Mayfield 1989. ¿Quieres hacer esto?, le preguntó Amanda a Lily, aunque ya sabía la respuesta. Lily asintió solemnemente. Se había vuelto más seria este último año, más reflexiva, más consciente del peso de las decisiones y sus consecuencias. Pero también se había vuelto resiliente de una forma que los niños no deberían tener que ser. Llevaba el recuerdo de casi morir de frío con una especie de comprensión silenciosa que sugería que había aprendido algo fundamental sobre la supervivencia y la gracia. Juntas, trabajaron para preparar el jardín. Amanda había elegido flores silvestres, aguileña, lupino, pincel indio, autóctonas de la montaña, lo suficientemente resistentes como para sobrevivir al duro clima. Las plantó en círculo alrededor de la piedra, trabajando con las manos la rica tierra, el instinto maternal de cuidar expresado a través de la tierra. Lily colocó la piedra grabada en el centro del círculo, presionándola suavemente contra el suelo. «Listo», dijo Lily en voz baja. «Ahora la gente sabrá que estuvo aquí». Amanda se arrodilló junto a su hija y la abrazó. «Siempre estará aquí. En esta cabaña. En la piedra bajo nuestros pies. En el calor que llega cuando hace frío. En el sonido diferente del viento entre los pinos. Ahora forma parte de este lugar». Lily miró a su madre con una mirada demasiado comprensiva para una niña de 8 años. ¿Crees que está contenta? ¿De qué nos hayamos quedado? Amanda pensó en la entrada del diario. En la última súplica de perdón de Julia. En una madre que había preparado un lugar oscuro en el frío para su hija, resignada a perderla. Y en el regalo que había dejado atrás, el generador que seguía funcionando, la comida que se mantenía fresca, el calor que persistía. «Creo que está en paz», dijo Amanda finalmente. «Creo que sabe que su historia no terminó en tragedia. Terminó con nosotros». Esa tarde, mientras el sol descendía tras la cresta y pintaba el cielo en tonos naranja y rosa, Amanda y Lily se sentaron juntas frente a la estufa de leña. El fuego crepitaba con firmeza, inundando de calor la cabaña restaurada. Afuera, el mundo se encaminaba hacia el otoño. La estación ya estaba cambiando, el calor del verano comenzaba a desvanecerse, las noches se alargaban, el primer atisbo de frío regresaba al aire de la montaña. «Mantuviste viva la llama, mamá», dijo Lily, mirando el fuego. Amanda se quedó en silencio un momento,
pensando en todo lo que había llevado a esto, la oferta desesperada en la subasta, la caminata a través de la ventisca, el descubrimiento del sótano, la presencia de Julia en el cálido rincón, el pañuelo rojo atado a la chimenea, el humo imposible que había atraído a los rescatistas. No, cariño, dijo finalmente, con voz suave. Lo hicieron. Julia y Isen. Construyeron este lugar, lo abastecieron, se prepararon para lo peor. Dejaron mensajes en la oscuridad, esperando que alguien los encontrara y los comprendiera. Y mantuvieron ese generador en funcionamiento, de alguna manera, durante 35 años. Mantuvieron vivo el calor en la piedra. Mantuvieron la llama lista. Atrajo a Lily hacia sí. Solo escuchamos. Tuvimos la sabiduría de aceptar la ayuda cuando llegó, incluso cuando esa ayuda vino de personas que habían estado muertas casi toda nuestra vida. No nos salvamos nosotras mismas, cariño. Nos salvaron. Lily se apoyó en su madre, su pequeño cuerpo era cálido, sólido y real. Afuera, el viento empezó a soplar entre los pinos, suave ahora, trayendo el aroma del final del verano y el comienzo del otoño. No era el viento furioso y amenazante del invierno, sino algo más suave. Algo que casi sonaba como voces. Amanda lo escuchó moverse entre los árboles y cruzar el techo de la cabaña. Lo escuchó susurrar a través de los espacios donde el viento se aferraba y percibió en él una especie de paz. Una especie de plenitud. Lo lograste, el viento parecía decir, ambos lo lograron. Amanda cerró los ojos y abrazó a su hija, y en el calor de la cabaña restaurada, rodeada por el recuerdo de los Mayfield y la esperanza de que la primavera llegaría nuevamente, finalmente se permitió creer que habían sobrevivido no solo al invierno, sino a todo. Que su historia, la suya y la de Lily, había encontrado su hogar en la piedra, la tierra, el viento y el fuego. Que ahora pertenecían allí, tanto como Julia y Isen. Que la cabaña los recordaría, como había recordado a quienes los precedieron. La llama ardía hasta la noche, firme, cálida y viva. Afuera, las primeras estrellas aparecieron en el cielo que se oscurecía. Y bajo la cabaña, en la cámara de piedra, un generador zumbaba suavemente, antiguo e imposible, y exactamente como debía ser, cumpliendo la promesa hecha décadas atrás. Mantenga viva la llama. Y lo harían. Amanda, Lily, la cabaña y la montaña. La mantendrían viva, no solo durante el invierno que se avecinaba, sino durante todos los inviernos posteriores. La mantendrían viva para cualquiera que viniera buscando refugio, buscando comprensión, buscando pruebas de que el amor persiste y que la preparación importa, y que a veces, si se escucha con atención, los muertos pueden hablar con los vivos. Mantendrían viva la llama. Para siempre.